Hola a todos, 11 de abril del 2017, es un nuevo informe de Ahora Brasil y Profesional y Center Group en este proyecto que hacemos todas las semanas para pasarle las informaciones de lo que ocurrió y de lo que puede venir a ocurrir en los próximos días. Mi nombre es Gustavo Segre, soy socio director de Center Group y estamos transmitiendo desde la ciudad de São Paulo, República Federativa de Brasil. Vamos a comenzar con un informe de economía. Tres temas para este informe de economía. El primero, una buena noticia, sector automotriz. Las ventas subieron el 5.5% marzo del 2017 en comparación con marzo del 2016. La producción casi el 19%. Y lo más importante para la industria brasilera, las exportaciones en marzo del 2017 comparadas con marzo del 2016 aumentaron el 70%. Es una buena noticia, por lo menos el de las ventas, porque un aumento en las ventas locales brasileras puede traccionar la producción argentina que tanta falta está teniendo de esta buena noticia sobre el sector automotriz brasilero. El otro tema, la tasa de interés. En esta semana se reúne el Comité de Política Monetaria, Copom, y las proyecciones del mercado es que debe haber una reducción en la tasa de interés Selic, tasa de referencia, entre el 1% y el 1.25%. Las proyecciones que hacíamos días atrás sobre que podría terminar el año alrededor del 9% ya han bajado también. Cita la tasa que estaría aproximadamente entre el 8.75% y el 8.5%. Y por último, hemos recibido muchas consultas sobre cómo vemos el dólar a fin de año. Bueno, la noticia es buena. El dólar debe estar como máximo en R$3.30. ¿Y por qué esto? Porque debe haber mucha oferta de la moneda americana. Observamos que la balanza comercial brasilera debe terminar el año con un superávit de alrededor del 60 o 65 mil millones de dólares. Y esto claramente es oferta para aquellos que desean comprar la moneda extranjera. Pero no es solamente eso. Como la tasa Selic, a pesar de estar bajando, está siendo positiva en términos reales, es muy redituable que alguien del exterior traiga dólares, lo cambia a reales, aplican la tasa Selic o tasas de referencia o títulos que ajustan por la tasa Selic y de acá a un año vuelve a recomprar los dólares y vuelve a sacar la plata hacia afuera. El retorno en promedio da un 5% en dólares al año y es una de las tasas de retorno más elevadas del mundo. Por eso calculamos que la oferta de dólares va a continuar y esto va a generar que el tipo de cambio no tenga ningún sobresalto. Hablamos ahora de política, no se vayan. Dos temas cortos en relación a política. La primera, se está complicando mucho la reforma de la jubilación para el gobierno Temer. El otro día sobre 513 diputados, apenas 90 estaban de acuerdo con la ley de la manera que el Poder Ejecutivo la había enviado al Congreso. Claro que falta mucho todavía por negociar, pero lo cierto es que los dos ajustes anteriores, flexibilización laboral y congelamiento de gasto público, fueron bastante más fáciles de transitar en el Congreso Nacional. La otra noticia también, una buena noticia para el gobierno Temer, el Tribunal Superior Electoral, que debía comenzar la semana pasada el caso de la utilización de recursos ilícitos en la campaña del 2014 de Dilma Rousseff y Michel Temer, resolvió que da lugar para que las defensas de los dos, de Dilma y de Michel Temer, puedan hacer nuevos aportes, de manera que lo que se calculaba que debería tener un final en primera instancia para el año 2017 debe quedar para el año 2018. Y si fuera negativo para el gobierno Temer, tendría todavía el recurso ante el propio Superior Tribunal Electoral y si no fuera suficiente, podría hacer un recurso ante la Corte Suprema. En octubre del 2018, elecciones presidenciales, y nadie con buen criterio podía retirar un presidente a pocos meses de las elecciones. De manera que una mala noticia, está complicándose la reforma de la jubilación, y una buena noticia para el gobierno Temer, va a demorar mucho más el proceso ante el Tribunal Superior Electoral. No se vaya que ya venimos con el análisis de Argentina y Brasil. Salieron los primeros números del comercio bilateral entre Argentina y Brasil del primer trimestre del 2017.
no es sorpresa que el superávit continúa siendo a favor de Brasil, el déficit continúa siendo contra Argentina. Fueron 1.691 millones de dólares de déficit comercial para Argentina. Quiere decir que Brasil le vende a Argentina 1.691 millones más de lo que Argentina le vende a Brasil. Si proyectamos esto en el año, nos daría un déficit contrario a Argentina de aproximadamente 6.000 millones de dólares. Nuevamente se repite el número negativo para Argentina como lo fue en los últimos años. Pero llama la atención cuando tomamos los primeros 10 productos que forman parte de la oferta exportable. De lo que Brasil le exporta a Argentina, 7 continúan siendo vinculados al sector automotriz y uno en particular llama la atención: la exportación de camionetas diésel, que aumentó el 400% en el primer trimestre respecto del primer trimestre del año pasado. Cuando analizamos la oferta exportable argentina, sobre los 10 principales productos, apenas 4 son del sector automotriz, y esto es bueno porque quiere decir que se pierde esa importante capacidad que tenía Argentina de exportar solamente productos automotrices, y esto generaba que, si la industria automotriz argentina, tan dependiente del mercado brasilero era, cualquier caída en las ventas brasileras por supuesto impactaba en la producción argentina. Bueno, sobre 10 productos que llegaba a 6, prácticamente entre 8 y 10 eran del sector automotriz. En este primer trimestre solamente 4 han quedado dentro de los primeros 10, del top 10. 2 productos llaman la atención. El primero es la exportación de autos de entre 1.000 y 1.500 centímetros cúbicos, que creció el 682% en relación al primer trimestre del año pasado. Y el otro es maíz en granos, que no estaba dentro de los 10 primeros, vuelve a ocupar una posición de importancia y que aumentó en relación al primer trimestre del año pasado 600% también. El gran problema es que Argentina continúa perdiendo mercados dentro de lo que es la importación brasilera. En algunos otros informes hablábamos que sobre lo que Brasil compra al mundo, en el año 2000 Argentina representaba el 12.25% de ese total, de ese 100%. Bueno, el año pasado terminamos con el 6.60% en el 2016, y en el primer trimestre del 2017 no llegamos al 6%. Cuando analizamos por cuánto Brasil multiplicó sus importaciones, vemos que si lo tomamos como base de referencia 2013, multiplicó por 4, tomando como primera base el año 2000. Y si lo analizamos sobre el 2016, fueron 3 veces. Quiere decir que el mercado potencial se multiplicó por 3 y el mercado real se dividió por 2. Argentina tiene mucho por hacer, Brasil continúa importando. Este año deben ser aproximadamente 150.000 millones de dólares, y no es posible que cada tiempo que pasa, Argentina cada vez tiene menos mercados. Eso tiene que ver con la oferta exportable, tiene que ver con la productividad del producto argentino, y es ahí donde tiene que trabajar el gobierno argentino y los empresarios para mejorar la productividad y para volver a recuperar el mercado perdido. No podía quedar fuera del informe el informe de Lavallato. En el Lavallato se han dado algunas circunstancias interesantes en esta semana. La primera, en el día de ayer, lunes 10 de abril, declaró ante el juez Sergio Moro en condición de testigo y también de acusado en el proceso que lleva contra el exministro de Economía de Lula y exjefe de gabinete de la Casa Civil de Dilma, Antonio Palocci. Bueno, decíamos, declaró Marcelo Odebrecht. Y entre varias cosas que afirmó, dijo que el italiano en la planilla de aquella gerencia de operaciones estructuradas donde se pagaban las coimas era efectivamente Antonio Palocci. Dijo también que el que siguió cuando Antonio Palocci sale del gobierno con el seudónimo de Post Italia era el que ocupó el cargo de ministro de Economía tanto de Lula como de Dilma, Guido Mantega. Y fue más lejos. Dijo que el amigo de la planilla de operaciones estructuradas era efectivamente el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que la empresa Odebrecht compró el terreno que sería para la construcción del Instituto Lula, que después no se construyó en ese lugar,
y que hizo donaciones al Instituto Lula sobre la base de las coimas que debía pagarle al Partido de los Trabajadores. Recordemos, el próximo 3 de mayo, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva debe declarar dentro de la investigación que se lleva contra suyo ante el juez Sergio Moro, y claramente estas declaraciones de Marcelo Odebrecht de esta semana van a impactar fuertemente en esa declaración que Lula da Silva hará ante Sergio Moro el día 3 de mayo. La cuestión de Lavallato continuará dándonos muchísima información, se acortan los plazos, se aceleran los procesos y es imaginable que en los próximos días, semanas, pero no más allá de 1 o 2 meses, comiencen a aparecer las sentencias, tanto en el caso de Antonio Palocci como en el caso de Lula da Silva. Y no sería de extrañar, y con esto cerramos el informe, que el propio exministro Antonio Palocci entre dentro de la lista de los arrepentidos, como ya hay varios, inclusive el ex marquetero del Partido de los Trabajadores, Joan Santana, y su esposa Mónica Moura, que tuvieron la semana pasada la homologación por parte de la Corte Suprema de las 2 declaraciones. Mi nombre es Gustavo Segret, desde la ciudad de San Pablo, soy socio director de Center Group y esto ha sido el informe de Ahora Brasil para iProfesional. Hasta la próxima.